NuaraCast, un podcast de Nuara, Esencia de la Belleza, donde vamos a hablar de temas de cirugía plástica, medicina estética, bienestar, nutrición y psicología. Todo para que tú tengas un conocimiento de cada una de estas áreas. Bienvenidos a NuaraCast. Bienvenidos a otro NuaraCast, este espacio que hemos creado aquí en Nuara para poder hablar de todos los temas de cirugía plástica, medicina estética, nutrición, bienestar, psicología, porque la esencia de la belleza es eso. Y con estos podcasts que estamos haciendo, queremos profundizar en diferentes temas que ustedes han propuesto, que ustedes nos hacen todos los días, pero de manera profunda, en una conversación amena, en una conversación agradable y, por qué no decirlo, un poco light, para entender todos estos temas que tratamos normalmente, pero en su celular, en su computador y con unos audífonos y, por qué no, con un café, una buena aromática y así pues compartir este rato. Hoy vamos a hablar de un tema no directamente relacionado con la cirugía plástica, pero sí con la nutrición, tema que para nosotros es esencial y que estoy seguro todos de nosotros tenemos preguntas y queremos saber un poco más. Hoy nos acompaña la doctora Andrea Osa, nutricionista de la Universidad Javeriana. Buenas, Andrea, ¿cómo estás? Bueno, doctor Minjor, muchas gracias por esta invitación. Realmente el tema de la nutrición es algo que me apasiona y además que tiene muchas cosas de qué hablar y sobre todo va muy de la mano con el tema también de cirugía plástica y bueno. Por supuesto, Andrea lleva trabajando con nosotros 8 años y en esos 8 años hemos acumulado una experiencia impresionante en pacientes que quieren realizar sus cirugías plásticas, pero que también pues deben hacer ese switch, ¿no? Para empezar a comer mejor, para corregir esos pecados que los llevaron de pronto a perder su figura de querer recuperar a través de la cirugía, ¿cierto? Así es, digamos que con el doctor que hemos implementado durante estos muchos años es el hecho de que te realizas un procedimiento teniendo en cuenta que la liposucción no recorrige un sobrepeso, sino que nos va a ayudar es a mantenerla después. Entonces, bueno, ese digamos que ha sido como el objetivo durante estos años, pero ahora la idea es poder traer nuevas tendencias, nuevos programas para que tengan al alcance todo tipo de pacientes. Y de eso vamos a hablar hoy porque es un tema absolutamente apasionante. Yo no soy experto y al lado de Andrea he aprendido muchísimo y hoy voy a hacerle varias preguntas como si yo fuera uno de los pacientes y además porque realmente no soy experto y es ella la que nos va a dar una información muy valiosa de preguntas que todos tenemos. ¿Vale? Así que bienvenida, mi querida doctora Andrea, y empecemos de una vez. La primera pregunta que yo quiero hacerte, y es algo que nos preguntamos todos, ¿por qué hoy en día estamos subiendo tan rápido de peso? ¿Qué está haciendo que las personas realmente estén sufriendo de problemas de sobrepeso o de obesidad hoy en día? Ok, bueno, digamos que realmente hay muchos factores y digamos, por ejemplo, ahorita, sobre todo después de pandemia, fue un tema de sedentarismo. O sea, realmente el estar en casa, estar encerrados, eso hizo que las personas sí subieran muchas de peso y además de eso, un tema de ansiedad, ¿sí? Entonces creo que ahorita va muy de la mano nutrición y psicología, que pues digamos que todos esos temas a nivel mental hace que las personas pues coman más porque muchas perdieron sus trabajos, entonces digamos que no tenían cómo mantenerse, entonces eso sí hizo que muchas personas empezaran a subirse de peso. Digamos que hablando desde hace 2 años para acá. Pero sí, realmente que se ha visto durante mucho tiempo, que la gente ha venido subiendo de peso debido pues a unos malos hábitos, a que la gente ya no camina como antes, ¿sí? La gente no se preocupa por realmente su salud. Entonces, y como dice Hipócrates, tu alimento es tu medicina. Y si la gente se preocupara mucho más por comer mejor, no habría tanto sobrepeso y no habría tantos problemas de salud. Claro, o sea, fíjate que aquí tú tocas un punto trascendental, es el sedentarismo de haber estado, pues obviamente limitados por el tema de cuando por la pandemia tuvimos que quedarnos en casa, ¿no? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista alimenticio, ¿cuáles crees tú que han sido las tendencias en alimentos que han generado que estemos disparándonos en sobrepeso y obesidad?
Falta de tiempo. La gente todo el tiempo dice, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo, Cierto. y terminan comprando todo el tiempo. O sea, hacemos compra de que el Rappi, que el domicilio, entonces por practicidad termino pidiendo mi almuerzo, mis desayunos. Creo que ahí es donde cabe mucho todo ese tema, y además de eso, entonces dicen, bueno, me da ansiedad, entonces siempre pensamos en qué voy a comprar. En vez de comprar comida real, empezamos es, no, que este paquetico, que entonces me voy a comprar esta leche, este tipo de alimentos que usualmente son procesados y que pues nos aportan muchas calorías, muchos azúcares y pocos nutrientes. Y sumado a eso, al bajo sedentarismo, pues obviamente empezamos a subir de peso. Claro, o sea, ahí van dos elementos fundamentales. No nos estamos moviendo, pues, por la pandemia, porque usamos ahora transporte, ya no caminamos, alimentos que no tenemos tiempo, entonces compramos ya las cosas hechas, bueno, este tipo de alimentos. ¿Cuál crees tú, y esta es una pregunta que me hacen mucho, que podrían ser, para empezar a generar ya algunos cambios, esos pequeños 3 cambios que tú dices que pueden empezar a hacer que una persona bueno, no sé si bajar de peso o por lo menos estabilizar y empezar a mejorar un poco su nutrición? Bueno, lo primero que sí les digo es, por ejemplo, limpiar la alacena, limpiar tu nevera, limpiar la alacena, que es lo que Qué realmente chévere. tienen, ¿sí? Todo parte de ahí. Entonces, por ejemplo, si tienes muchos procesados, lo que venga mucho en paquete, tratar de sacar todo eso y empezar a comer comida mucho más natural es lo primero que recomiendo. Se ha descuidado mucho el consumo de frutas y verduras, veo mucha gente que no consume. La Organización Mundial de la Salud dice que deben ser 5 al día, ¿sí? 3 de fruta, 3 de fruta fruta. y 2 de verdura. Ok. Pero realmente eso no pasa. O sea, cuando yo hago las anamnesis alimentarias de los pacientes, si comerán verduras, bueno, y eso que eso es por allá como una cucharada en el plato, ¿sí? Cuando debería ser la mitad del plato, ¿sí? Además de No sé eso. por qué me siento culpable también. ¿Mm? Y con el consumo de fruta, pues la fibra, obviamente también, tú sabes que se han generado muchos mitos alrededor, por ejemplo, de las frutas que engordan, ¿sí? Pero todo mientras que esté en las porciones adecuadas, pues no, digamos que eso no va a pasar. Entonces es el otro, frutas y verduras, el bajo consumo, que es súper importante. Y lo otro es la falta de planificación. Entonces cuando no planificamos nuestras comidas a diario, eso hace que pues termines comiendo lo primero que se te aparezca, entonces voy a la nevera y entonces la abro, no, entonces me cojo esto, entonces esa falta de planificación hace que que piquemos mucho durante el día y pues nuestros requerimientos calóricos pues se van a subir. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, o sea, muy interesante y ojalá lo hagan en casa. Limpiemos la alacena, saquemos esos alimentos que no son buenos, identificarlos es parte digamos, del cambio. 2, comamos un poquito más de frutas y verduras. 5 al día. Yo estoy preocupado. Debo reconocerlo. No sé si lo cumpla siempre. Trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero total. O sea que tratar de, por ejemplo, ser consciente de que en la alimentación puede que no 5 de un solo golpe, pero empezar 2 o 3. Y lo mismo planificar. Se me ocurre a mí, propongo yo, diría yo. Obviamente es muy difícil empezar a planificar, por ejemplo, toda la semana, pero empezar a planificar un día donde cocinas, donde comes bien y así poco a poco ir aumentando esto, diría yo. Digamos que hay muchas estrategias, eso va a depender de tu trabajo, de lo que tú hagas día a día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a empezar, listo, empieza el día antes, ¿qué vas a comer el otro día? ¿Sí? Entonces, bueno, mañana voy a preparar esto, esto y esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que yo recomiendo en frutas y verduras, si nunca has comido frutas y verduras, empieza una al día de fruta y una de verdura, ¿sí? Y compras las de la semana, entonces compras el lunes vas y haces las compras de la semana, entonces, bueno, el martes me como las fresas, el miércoles las ciruelas, el jueves papaya y así. Por lo menos ya tienes una gran variedad de frutas y haces también planificas como las verduras que vas a comer a diario. No solo lechuga, cebolla y tomate, que es lo que come todo el mundo, porque nutricionalmente hablando, pues se pueden quedar muy cortas. Entonces siempre traten de que haya 3 colores diferentes, verde, rojo, amarillos, morados, bueno, toda esa infinidad de colores que encontramos aquí en Colombia. Un arcoíris nutricional. Algo así. Excelente, excelente. Bueno, qué interesante esa parte. Bueno, y hay otra cosa que yo quiero preguntarte, y estoy seguro que allá todas las personas que nos están oyendo aquí en nuestro Nuaracast se preguntan, y es, bueno, nos enfocamos solo en la parte adversa de subir de peso, pero ¿qué otros procesos metabólicos se ven afectados
cuando comes mal? Ok, un tema de salud definitivamente, estamos hablando a nivel cardiovascular, problemas de diabetes, incluso hasta cáncer, ¿sí? Claro. Problemas incluso a nivel muscular, entonces como cuando subes de peso, entonces están los dolores de rodilla, ¿sí? Y sumado a eso, problemas de autoestima, que digamos que se ve mucho y eso genera mucha ansiedad, entonces empiezan con ese ciclo de hambre, de restricción, entonces voy y me como todo, pero entonces como me comí todo, vuelvo y me restringo. Una semana de piña con atún. Más o menos, más o menos. Entonces terminan haciendo cosas que al fin alteran el metabolismo, ¿sí? Porque es que todo empieza también desde que tú miras el alimento. Entonces, como eso activa muchas hormonas, enzimas a nivel intestinal. Entonces, cuando alteramos todo esto, pues eso hace que cuando lleguen a consulta con los profesionales, pues toca empezar desde cero y queremos resultados rápidos cuando realmente es un proceso y de amor propio. Eso es muy interesante porque fíjense ustedes que el problema no es solo el peso. A mí me llama muchísimo la atención el tema de la autoestima porque lo vemos en la consulta. Siempre la afectación de algunas pacientes vienen muy, muy golpeadas emocionalmente, sentimentalmente por su autopercepción, ¿no? De ver el sobrepeso, ver los gorditos. A veces se agreden mucho ellas mismas, ¿no? Se dan muy duro en su corazón, en su físico, y realmente no es así. Hay pacientes que dicen, mira, tienes esto, pero tampoco a estas proporciones, ¿no? Y eso creo que es un tema que trataremos muy probablemente, no muy probablemente, ya lo tenemos listo para tratar en uno de nuestros casts de cómo consentirte a ti misma, cómo perdonarte a veces, porque eso es una de las cosas que vemos. Cuando llega la paciente aquí, llega con demasiada culpa, ¿no? Es que yo no me cuidaba, es que yo estoy muy gordo o muy gorda, o es que yo no como bien, y se quedan ahí en la culpa, en la autoagresión. Y eso es algo que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, aquí yo tengo una pregunta importante porque también hay que hablar entonces de cómo cambiamos esto. André, ¿es posible mejorar la nutrición de una persona de manera importante sin hacerse daño en un tiempo, por ejemplo, como 30 días? Sí, digamos que se habla que una persona puede cambiar un hábito o crear un hábito en 20 días incluso, ¿sí? Entonces, cuando tú creas un hábito en 20 días y lo mantienes, ya para ti va a ser muy fácil crear esos hábitos saludables y poder llegar a la meta o el resultado que tú quieras en todo, a nivel personal, a nivel de peso, de autoestima. Entonces realmente eso le cambia a uno totalmente, hasta el estado de ánimo cuando va a trabajar, se siente mucho más activo, ¿sí? Entonces cuando tú haces conciencia de esos hábitos alimentarios que estás haciendo, ya te cambia totalmente y empiezas a trabajar más por ello y quieres seguir trabajando por tu salud. Es cierto. Hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama Hábitos Poderosos y es cómo hacer un cambio de hábitos si uno lo quiere. Y es por esto que Andrea y yo nos sentamos a mirar cómo podíamos hacer que una persona cambiara de parecer y empezar a comer mejor, ¿no? Porque, obvio, la esencia está en los nutrientes, en los alimentos, pero el primer elemento a cambiar está aquí, en el cerebro. Así que combinamos esa concepción de los hábitos con una orientación profesional que le permitiera a una persona modificar de manera efectiva y rápida un poco esa primera parte, ¿no? Obviamente es un proceso de toda la vida, pero poder lograr cosas con un cambio de perspectiva hace que se motiven, ¿cierto? Cuéntanos un poco entonces, André, de eso que estábamos mencionando, que es como lo que llamamos Reto 30. Ok, bueno, es un reto que trajimos acá para crear hábitos, ¿sí? La idea es que en 30 días vamos a mejorar hábitos, vamos a crear unos hábitos diferentes, a empezar a implementar ciertos alimentos que han dejado de comer y que también les ayude a mejorar un poco su peso. Cierto. Este reto o este programa pues no es un sistema para ya de un momento a otro bajar 10 kilos ni nada de estas cosas en tan poco tiempo, pero sí para hacer un switch, un reseteo mental y un reseteo nutricional, digamos, impactante en este tiempo y poder así empezar a hacer un cambio que sea perdurable en el tiempo, ¿cierto, André? Así es, digamos que lo que queremos es que este reto, pues digamos que
todas las personas que quieran iniciar un hábito de vida saludable, que quieran empezar a tener más en cuenta su salud, entonces creo que es perfecto para ellos. Bueno, después de esta pausa, en donde vamos a ver una información muy interesante, vamos a hablarles de algunos tips fundamentales que ustedes pueden empezar ya a utilizar después de este cast. Incluso en este mismo cast, si de pronto está cambiando el paquete, etcétera, usted va a coger ese paquete, lo va a guardar y vamos a darle los tips que necesita para empezar a mejorar un poco más tu alimentación. Ya nos vemos. Hola, soy Andrea Osa, nutricionista dietista de Nuara, Esencia de la Belleza. ¿Sabías que una buena nutrición guiada por un profesional te va a traer muchos beneficios? Como por ejemplo, tener una mejor calidad de vida, mejorar tu salud metabólica, disminuir el riesgo de enfermedades y hasta mejorar tu estado de ánimo. Por eso, en Nuara creamos 4 protocolos pensados en ti. Nuestro primer protocolo, Reto Nuara 30, el cual va enfocado para aquellas personas que tengan una vida saludable, pero que quieran disminuir unos kilos. ¿Cuáles son los beneficios que te va a traer? A comer mucho mejor, a tomar mejores decisiones alimentarias, cuáles son los alimentos que nos van a ayudar a mejorar tu metabolismo y a que mejores un poco tu pérdida de peso. Si quieres saber más, agenda tu cita en Nuara, Esencia de la Belleza. Seguimos aquí en NuaraCast con nuestra invitada de hoy, la doctora Andrea Osa, nuestra nutricionista, y con la quien estamos hablando sobre un tema que a todos nos interesa y es cómo de verdad empezar a cambiar nuestra nutrición, nuestra forma de alimentarnos. André. Bueno, entonces estamos hablando de que vamos a iniciar nuestro reto Nuara 30, ¿sí? El cual tiene como objetivo mejorar porcentajes de grasa, ganar salud, aprender a comer, ¿sí? De una manera saludable, rica, porque es que creo que todo el mundo tiene el concepto de que comer saludable es feo o que tengo que quitar una serie de alimentos cuando realmente se puede comer de todo, pero pues en las proporciones adecuadas. Yo siempre recuerdo mucho a una paciente que me dijo, estoy feliz porque al contrario de lo que yo creía, la doctora me puso a comer helado, que yo no comía porque me parecía que eso me engordaba. Entonces, eso es cierto, me encanta lo que tú dices. Y te pregunto, ¿qué tan importante en ese cambio, en ese reto 30 y también en el proceso de cambiar la nutrición, es importante el peso? ¿Qué tanto le das importancia tú a bajar de peso? Bueno, nosotros tenemos que hablar que el peso es muy subjetivo, ¿no? Porque pues estamos hablando que debemos evaluar más un tema de composición corporal. Mirar cómo está tu grasa, tu músculo, ¿sí? Porque puede ser que tú estés muy delgado, pero tienes mucha grasa y poca masa muscular. Entonces, al tener poco músculo, va a hacer que tu metabolismo sea mucho más lento y digamos que los procesos de pérdida de peso más adelante pues sean un poco complejos. Aquí también estamos hablando de que si tus pérdidas de peso son de músculo y no de grasa, hace que tengas un efecto rebote a largo plazo. Claro, eso es muy importante. Y ahora, esos rebotes, ¿vale? Que son frecuentes, yo diría que más del 50% pueden llegar a hacerlo cuando exageran pues, en ese tipo de dietas no guiadas, son las de las que más desaniman a las pacientes. Por eso, ¿qué tan importante es que una persona tenga la guía de una persona como tú o de un nutricionista para hacer estas cosas? ¿Vale la pena trabajar de la mano con alguien o con una dieta en YouTube o siguiendo algún consejo de algún buen TikToker o Instagramer puedes lograr buenos objetivos? Digamos que te enseña a crear hábitos con ciencia, ¿sí? Pero ya cuando quieres algo muy específico, siempre te recomiendo un profesional. Además, porque nosotros abarcamos toda una historia clínica, ¿sí? Literal, desde que nace, cómo nació, hasta si recibió leche materna, ¿sí? Porque eso influye mucho hoy en día lo que hablamos de nuestra flora intestinal. Porque hoy también se revisa mucho el tema del eje intestino-cerebro y entonces eso va a influir mucho en tus pérdidas de peso también a largo plazo. Entonces es súper importante siempre asesorarse por un profesional. Claro. Ahora, hay que tomar exámenes de laboratorio. Yo no creo en estas dietas que arrancan de una vez con algunos tipos de alimentación particular y hoy que está de moda. Fíjate, los diferentes tipos de alimentación, la keto, por ejemplo, la dieta keto, la dieta, ¿cuál otra? Los ayunos intermitentes. Esto no es para todo el mundo y realmente hay pacientes y condiciones médicas
que predisponen a no poderlas hacer. Por ejemplo, un paciente con hígado graso creo que no puede hacer una keto plena por esta circunstancia. Entonces es esencial hacer, en algunos casos, no todos, supongo tú lo dirás, exámenes médicos y evaluar pues de manera también técnica y muy objetiva el estado en el que está la paciente. Sí, digamos que cuando tú decides implementar alguna estrategia alimentaria, dependiendo del objetivo del paciente, pues uno empieza y dice, bueno, vamos a evaluar cómo está tu estado nutricional y mandamos todo un examen de exámenes médicos y dijimos, bueno, tú si eres apta para este tipo de alimentación, entonces la idea es hacer un seguimiento, hacer ajustes y también se deben igual hacer seguimiento a todo el tema de bioquímicos, porque realmente si hay algo en el camino que vemos que se afecta, pues digamos que la idea es que eso no pase. Claro, muy importante. Ahora, si logramos entonces, bueno, hacer un buen diagnóstico, tener una buena estrategia, ¿cuáles son esos primeros pasos, esa primera semana de cambios en la persona que inicia un proceso de, por ejemplo, un reto 30? Listo, digamos que lo primero que sí recomendamos es hacer como un plan de eliminación, ¿sí? Eliminación. Digamos como para ayudar a tu cuerpo a recibir todos esos nuevos nutrientes que vas a empezar a trabajar. Es como volver a limpiar, acuérdense que en nuestro hígado y nuestros riñones son los que desintoxican nuestro cuerpo, entonces vamos a trabajar desde alimentos que te aporten fitonutrientes, antioxidantes, para que la primera semana, cuando ya pasemos a la segunda, a la tercera, digamos que todos esos nutrientes ya estén arraigados en nuestro organismo y hayamos eliminado todas esas toxinas que no nos ayudan tampoco para nuestra pérdida de peso. Y eso que tú estás diciendo es algo que las personas que nos escuchan y nos ven quieren saber. Bueno, ¿cómo es el tema de la desintoxicación? Porque ahora vemos, entonces llegamos de vacaciones, bueno, los excesos en comida, en alcohol, y entonces se empiezan las dietas desintoxicantes a punta de jugo no sé, de cualquier hierba o de cualquier fruta, sin comer nada más. Yo no sé si eso sirva de verdad, yo no sé qué percepción tienes tú, pero hablemos un poquito para que la gente se pueda enfocar un poquito mejor en este tema de la desintoxicación. Listo. Como les dije, el cuerpo se desintoxica solo, ¿sí? Digamos que uno implementa a veces este tipo de cosas, algunos batidos, ¿sí? Pero sin omitir ningún tiempo de comida o digamos que sin omitir ciertos alimentos, ¿sí? Porque pues digamos que lo que uno hace es que el cuerpo otra vez vuelve y se restablece, o sea, digamos, no sé, tuviste un fin de semana de excesos, lo que haces es que tú apenas retomas al otro día otra vez tus buenos hábitos y si inicias también tu día de pronto con un batido verde, está perfecto y tu cuerpo otra vez empieza a trabajar como venía. Entonces realmente no soy muy amiga de eliminar o quitar, ¿sí? Sino que realmente hay cosas que se pueden utilizar. Lo que te decía ahorita mucho es el tema de incluir comida real, entonces, y muchas verduras, muchos vegetales, muchas frutas, pues digamos que dependiendo del paciente, algunas frutas nos ayudan más que otras, dependiendo del caso, pero entonces es retomar esos hábitos y pues digamos que tratar de sí evitar todo lo que son los excesos y de alimentos procesados que son muy proinflamatorios. Por supuesto, parte de la desintoxicación es dejar de intoxicar, entonces supongo que parte del proceso será, exacto, vuelve y juega, limpiar la alacena, desintoxicar la cocina. Ajá, exactamente. Desintoxicar la cocina y así desintoxicar tu cuerpo. ¿Qué recomendación le das aquí? Algo que sí sirva puntualmente y que pueda ser una buena forma de adquirir, por ejemplo, no sé, un poquito más de antioxidantes, un poquito más de eliminación de radicales libres. ¿A través de qué puedes decirles tú a nuestros seguidores que pueden empezar a hacer para mejorar esa parte? Listo. Definitivamente lo que he dicho en todo este podcast, verduras y frutas, ¿sí? ¿Cómo cuál? ¿Cuál te gusta a ti para arrancar? Espinacas, brócoli, bueno, Muy digamos, verdes. lo que pasa es que sí, casi todas estas verduras te aportan antioxidantes, cada color, porque es que cada color nos va a aportar licopenos, entonces flavonoides que nos van a ayudar mucho para todo nuestro cuerpo. Y siempre tratar de combinarlo mucho con grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, semillas, que es algo que la gente no incluye mucho en su alimentación. Y son grasas buenas que nos ayudan mucho para todos los procesos inflamatorios, también hablando, por ejemplo, desde el omega 3. Hay una deficiencia alta en omega 3 porque la gente tendría que comer 3 veces por semana salmón y pues es costoso, ¿sí?
Entonces, digamos que uno recomienda tratar de fomentar semillas y a veces hay que revisar si necesitan incluso suplementarse. Interesantísimo. O Ujú. sea, suplementar un poquito con omega 3 para mantener los niveles adecuados. Sí, y de Ah. calidad, ¿no? Porque es que el omega 3 no que venden ahí en la tienda de barrio, hay que tener mucho cuidado Ah, con ok, eso. también hay, interesante, o sea, hay tipos de omega 3 mejores que otros, como todo. Exactamente. Entonces, hay que asesorarse bien también por un profesional cuál es el mejor omega 3, porque no todos los omega 3 y hay una relación de EPA y DHA que se debe tener en cuenta. Incluso cuando los niveles son muy bajos o queremos mejorar nuestro perfil lipídico o incluso cuando se hace ejercicio. Entonces, Ok. es muy importante asesorarse siempre con un Ahí profesional. está, o sea, no es comprar las pastillas y empezar a tomar. Eso me encanta y qué información tan valiosa, qué contenido, qué tan chévere el que estamos escuchando hoy de nuestra doctora Andrea, porque realmente estoy seguro que ustedes que están escuchando este podcast se van con una idea muy diferente de la nutrición y de lo que se puede hacer para mejorar. Así que los invito realmente a que estén conectados con nosotros a todo el contenido que en Nuara ponemos de la doctora Andrea, de sus consejos nutricionales, de su información de valor para que todos los días de verdad estemos adicionando un pequeño peldaño a una mejor forma de alimentarnos y de desintoxicarnos. Ahí te hago otra pregunta. Bueno, la base está en la nutrición, en el cuidado que tenemos con lo que compramos y lo que comemos, pero ¿cómo va ahí, por ejemplo, el tema de la sueroterapia, de la quelación, para ayudar un poco, para darle apoyo a este proceso de desintoxicación? Sí, digamos que hoy los sueros tienen ya muchos estudios y ayudan mucho para toda la parte también de incluso de longevidad, ¿sí? Nos ayudan mucho para toda esa, digamos que todas esas arterias que están ahí llenas de grasita, porque es que recuerden que todo lo que nosotros nos comemos en exceso, nuestro hígado, que es el que dice, bueno, ella ya me dio, esta persona me dio muchos carbohidratos, mucha grasa, entonces él lo manda al torrente sanguíneo, especialmente pues a las arterias, y pues esas arterias son las que se van tapando, entonces de tener un lumen muy grande disminuye y eso hace que creen los infartos. Entonces digamos que con los sueros también va a ayudar mucho como a toda esa parte arterial, como a limpiar y pues ayuda mucho también a toda la parte de ¿Te desintoxicación refieres a la vitamina C, supongo? también. Sí, realmente la vitamina C, que es uno de los tipos de sueros que más están en boga por su gran efecto, generan cambios bien significativos. Por ejemplo, exacto, disminución en sangre de colesterol, son uno de los que más recogen radicales libres. Y por ejemplo, en otro, no solo en medicina estética y en bienestar se utilizan, pero por ejemplo en la parte cardiovascular, en pacientes, mujeres mayores de 50, 55 años, ¿cómo se llama? Ya en su periodo Menopausia. de menopausia, genera un aumento de la compliance, de la elasticidad de la arteria pulmonar, generando una disminución de algunas complicaciones médicas. Fíjese que si eso logra este tipo de sueros en enfermedades importantes, por supuesto en temas ya más de bienestar es muy bueno. Así que por eso insistimos y a mí me encanta aquí en Nuara tenerlos porque son una excelente estrategia para la parte de nutrición, es una excelente estrategia para cirugía plástica en los posoperatorios y prequirúrgicos y también, por supuesto, en todo el manejo también dermatológico porque mejora la calidad de la piel espectacular y para eso en uno de nuestros futuros podcasts que vamos a tener a la doctora Diana, nuestra dermatóloga, nos va a hablar sobre el tema. Y les quiero adelantar otra cosa, va a haber otro podcast que va a ser muy interesante, es más, yo ya lo he visto 2 veces entre la doctora Andrea y la doctora Diana, en donde van a hablar de ese bienestar, nutrición piel, que es espectacular y súper bueno para empezarnos a cuidar de nuestra piel, por supuesto, y no solo desde el punto de vista estético, que sea divina, que se vea reluciente, sino que además cumpla una mejor función metabólica en los procesos que tiene que ver, ¿cierto? Es el órgano más grande. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay muchos problemas, veo muchos pacientes con problemas de acné severo, ¿sí? Y van muy de la mano con el tema de nutrición. Total. Entonces, una vez hace unos planes de eliminación de un mes, cuando la piel mejora totalmente, y por eso hablamos del eje intestino-cerebro. Entonces, que van muy de la mano, y con el tema de dermatología me encanta, porque pues obviamente
todo el tema de la piel, del rejuvenecimiento, de cicatrización, si no hay una buena alimentación, eso es igual que en tema de cirugía plástica. Total. Si no hay una buena alimentación y no tiene unos hábitos adecuados, los procesos de cicatrización que no solo son externos, sino también internos, pues no se van a dar de la manera adecuada. Sí. Ese tema que tú tocas con cicatrización es claro. Yo le digo a los pacientes que tienen que yo le puedo hacer el láser más potente, el CO2 más fuerte y con mayor energía, pero si si no se cuida, no. O sea, bueno, esto es un ejemplo que les doy. Si no se cuida, no sirve de nada. Aunque el láser se utiliza ya es cuando ya está tratado totalmente el acné, cuando quedan las secuelas. Pero es una forma de concientizarlos de que por más pastillas que tomen para la enfermedad, se pongan sus tópicos, sus cremas. Si comen mal, pues no estamos haciendo el eje completo de recuperación. Entonces, y en el tema de cicatrización también es muy importante, quitando un poquito ese esquema de que hay alimentos que irritan, o sea, es relativamente cierto, pero no como lo tenemos incrustado en el inconsciente colectivo. Sí, digamos que hay muchos mitos alrededor de esto, ¿sí? Diciendo que este alimento sí, que estos alimentos no. Realmente sí se ha visto un tema de connotación de que hay unos alimentos que más que de pronto irritar, pueden generar problemas gastrointestinales y sobre todo los primeros días después de la cirugía, ¿sí? Entonces uno recomienda eliminarlos unos 5 días, pero después, como dicen por ahí, entre mejor coma el paciente, más rápido se va a recuperar, pero hablando desde comida real, ¿listo? Comida de la tierra al plato, natural. Fíjense ustedes que en este media hora que hemos tenido de podcast, hemos podido obtener una información valiosísima de la doctora Andrea. Yo me llevo muchas cosas que quiero implementar y que poco a poco lo hago. Es contenido espectacular, espero les haya gustado muchísimo. Quiero decirles que, y los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como @nuarabelleza y Minyor Avellaneda Cirujano, y denos like, y por favor, si les gusten, compartan, y si quieren hacer preguntas, háganlas, interactuemos. A mí me encanta estar en contacto a través de las redes sociales con ustedes para poder hablar y dialogar, y ojalá que cuando nos veamos aquí en Nuara, pues ya tengamos una relación y una cercanía mayor. Bueno, espero les haya gustado este nuevo capítulo de Nuara Cast, donde hablamos de cirugía plástica, medicina estética, nutrición y bienestar, como debe ser. Nos vemos en la próxima.